Dios le bendiga, mis hermanos. Para mí es un placer estar acá y un privilegio para compartir algunos consejos de la palabra de Dios. Vamos a orar para que el Señor dirija todo cuanto vayamos a hacer, así que oremos. Padre, gracias. Gracias por el privilegio de estar en contacto con tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú dirijas todo lo que se vaya a decir a través de tu Santo Espíritu, que abras nuestro entendimiento, Señor, y que todos salgamos hoy edificados por tu palabra. Dirige todo y te lo pedimos en el nombre santo y precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, siempre se ha dicho que en estos tiempos es difícil vivir la vida cristiana. He oído mucha gente hablando acerca de lo complicado que es ser evangélico en el siglo XXI. Y con tanto bombardeo que tienen los creyentes de diferentes formas, entonces usted dirá, bueno, pero en el primer siglo era más fácil vivir la vida cristiana, no había internet, no habían celulares, no había tantas cosas disponibles que pudieran desviar. En aquel momento ni luz había, así que ya a las 6 de la tarde ya todo el mundo estaba como recogido, ¿no? Inclusive la Biblia en algún pasaje dice que los hijos de luz andan en el día y los que andan en la noche, esos son de las tinieblas, o sea, porque ya después de las 6 de la tarde estaba todo el mundo en su casa. Y pensando, bueno, no digo todo el mundo, no necesariamente, porque si se va a estudiar las Escrituras se va a dar cuenta que los pescadores también salían de noche a pescar, así que como ustedes pueden ver, hay de todo, ¿no? Pero entonces uno se pregunta, ¿y cuáles eran los retos, los desafíos que tenían los creyentes en el primer siglo? Porque tal vez usted piensa que los retos son hoy. Y yo le voy a mencionar algunos de esos desafíos. Vamos a trasladarnos, vamos a usar un poco la imaginación y vamos a irnos allá al primer siglo, ¿no? Así que apague su celular, no hay celular ahí, o sea, estamos en el primer siglo. No hay internet, no hay WhatsApp, no hay nada de eso, estamos allá. ¿Nos ubicamos? Muy bien. Cuando usted se convertía al Evangelio en ese primer siglo, sucedían algunas cosas, y eso es interesante saber con qué se estaba enfrentando la iglesia, con qué se estaba enfrentando un creyente en ese tiempo, en el primer siglo, qué estaba pasando con ellos ahí. Y entonces, la primera cosa que yo veo es que en una ocasión al rey Herodes se le ocurre, acuérdense, ya estamos hablando de la iglesia, así que estoy hablando de Herodes el hijo, no el que mató a los niños, ni nada de esto. Entonces estamos acá hablando y viene este señor y le coge y le echa mano a un apóstol. ¿Se acuerdan qué apóstol era? Jacobo. Bueno, Jacobo. Vamos a ir avanzando. Y cuando coge a Jacobo, estoy en el capítulo 12 del libro de los Hechos, por si alguno quiere seguirme en la lectura bíblica. Entonces, cuando coge a Jacobo, lo mata, lo decapita con una espada. Lo mata. Y entonces, cuando eso pasa, este hombre se da cuenta que el pueblo judío se alegra de eso. ¿Qué le parece? Y entonces él dice, pero si lo que yo tengo que hacer para agradar al pueblo judío que yo estoy gobernando, entonces tráigame 2 o 3 más de eso, vengan, para también hacerle lo mismo y mocharle la cabeza, ¿no? Y en ese momento le echan mano a Pedro, otro apóstol, porque eran los apóstoles, ¿no? A lo que se le había perseguido en ese momento. Entonces, ya usted sabe, usted es creyente en el primer siglo, usted ahora anda en las calles y usted sabe que el rey Herodes le da gracia, se siente bien, echándole mano a los creyentes y decapitándolo delante de todos. Pero usted es creyente, ¿no? No podía andar con su Biblia, no podía andar con una Biblia así, porque no habían Biblias así. De hecho, en ese momento no estaba escrita toda la Biblia que usted tiene en su mano hoy. Y aunque estuviera escrita, no era un libro de esta forma. O sea, tenía rollos. Tenía que transportarlos, ¿no? Imagínese, si usted va a llevar la Biblia entera en rollos,
necesitaba una carreta mínimo para transportarla de un lugar a otro. Y si era en piedra, entonces varias patanas, ¿no? Porque eso depende de la época en la que usted está hablando. Ahora ya en el celular usted tiene 10 versiones de la Biblia y más. Y es una cosita de este tamaño, ¿no? Son los tiempos, ¿no? Los tiempos. Esto es una cosa terrible, ¿no? Entonces, pero le echan mano a Pedro. Usted es creyente en ese primer siglo. Ya ahora usted anda medio escondido porque usted sabe que si usted se destacaba como creyente en el primer siglo, Herodes podía agarrarlo y también decapitarlo y ponerlo en la plaza para que todo el mundo lo vea. En esa circunstancia, y atienda bien a la palabra circunstancia, el apóstol Pedro está preso en un calabozo. Y como si eso fuera poco, pusieron 16 soldados, es decir, 4 guardias de 4 soldados cada uno cuidando a Pedro para que no se escapara. Yo siempre he dicho que la gente piensa que los guardias estaban custodiando a Pedro, pero yo más bien pienso que había algo más que los guardias allí, porque Pedro estaba tranquilamente durmiendo la noche antes de que iba a ser sacado para decapitarlo. Tranquilamente durmiendo en la cárcel. Yo no sé si usted es igual que Pedro, pero yo no soy igual que Pedro. Si a mí me meten en una cárcel y yo sé que ese hombre decapitó ya a Jacobo, y yo sé que ese hombre está en serio, y que al otro día en la mañana a mí me van a quitar la cabeza, lo último que yo haría ese día sería dormir. Yo digo, yo no sé si usted es igual que yo, ¿no? A lo mejor usted es igual que Pedro, pero Pedro estaba dormido tranquilamente. ¿Sabe por qué? Yo pienso que no eran los guardias que estaban guardando a Pedro. La iglesia estaba orando por Pedro, y yo creo que la paz del Señor estaba guardando a Pedro en ese lugar. Él estaba plenamente confiado. Había circunstancias, ¿no? Quizás más difíciles que cualquiera que nosotros tenemos hoy aquí. Aún usted esté enfermo de una terrible enfermedad como el cáncer o cualquier otra, estaba más inminente la muerte de Pedro que la suya. Porque era el otro día en la mañana y él lo sabía. Él lo sabía. Había una circunstancia ahí. Así que usted es creyente en el primer siglo, ¿no? Mira el desafío que tenía ese creyente en el primer siglo, ¿no? ¿Se da cuenta? Pero pudiéramos seguir avanzando. Acuérdense de la palabra circunstancia, porque vamos a ver ahorita la circunstancia suya y mía ahora en el siglo XXI. No nos vamos a quedar allá atrás, pero mientras tanto estamos allá, ¿no? Seguimos en el primer siglo. ¿Qué pasaba allá en el primer siglo? Bueno, estaban los judíos, estaban los gentiles, estaban los romanos, que eran gentiles, pero tenían el gobierno, y estaban todo eso ahí. Habían judíos que se habían convertido, ¿sí o no? Judíos, todos los primeros creyentes eran judíos, todos los primeros creyentes eran judíos, todos. Después fue que se abrió la puerta a los gentiles, pero mientras tanto todos eran judíos. Pero habían otros judíos que no eran creyentes, que mantenían su religión, el judaísmo, y lo mantenían fielmente. Entonces, si usted era judío, creyente en el primer siglo, acuérdese, ahora ya no es dominicano, ahora usted es judío y está en el primer siglo y se acaba de convertir. Y usted está ahí, entonces usted iba a enfrentar un problema serio. ¿Sabe qué problema usted iba a enfrentar? Usted iba a enfrentar los judíos que ya eran creyentes igual que usted, pero querían que usted se judaizara, es decir, que usted, si era gentil y se convertía, ustedes querían que usted cumpliera la ley. Pero dentro de los mismos judíos que eran creyentes, entonces usted tenía el problema de tener que guardar las tradiciones judías. Y en este tema de las tradiciones es algo tremendo, porque si usted me acompaña en su Biblia, de hecho ahora sí la tiene, ¿verdad? Está en el primer siglo, pero usted tiene su Biblia. Y entonces en Mateo capítulo 15, usted se va a dar cuenta que el Señor Jesucristo está hablando allí, se arma una discusión. La discusión era de higiene y de costumbres judías, de que había que lavarse las manos antes de comer el pan.
Y eso es verdad, o sea, eso es bueno, todavía hoy eso es una muy buena práctica. Lávese la mano después que salga del baño y también lávese la mano antes de comer cualquier alimento. Eso es una buena costumbre, no es malo hacer eso. Pero la discusión ahí era que los discípulos parece como que no siempre se lavaban las manos, y los judíos le decían al Señor: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos cuando comen pan y no se lavan las manos? Yo estoy parafraseando lo que dice el capítulo 15 de Mateo, porque no vamos a leer por razones de tiempo. Ahora, el Señor le responde, ¿no? Y a mí me encanta cuando el Señor daba esa respuesta, porque cada vez que el Señor daba una respuesta, era una respuesta contundente, era una respuesta que no tenía respuesta de los demás. Es decir, el Señor respondía y dejaba mudo a la gente, porque la gente no podía rebatir la palabra de gracia que salían de la boca de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Era algo tremendo. Y le dice: ¿y ustedes por qué quebrantan el mandamiento por vuestra tradición? Así que cuando el Señor le pone un ejemplo ahí mismo y le dice: ustedes lo quebrantan el mandamiento cuando dicen que lo que tienen de dinero para ayudar a su papá y a su mamá. Oigan, jóvenes, ustedes que trabajan, al papá y a mamá hay que ayudarlo, es una buena práctica eso. No, papá, mamá, no te puedo ayudar ahora porque lo que tengo es mi ofrenda a Dios. Y entonces el Señor Jesucristo dice que eso invalida el mandamiento que dice: honra a tu padre y a tu madre. Y miren, se va tan lejos el Señor Jesucristo en esto que dice: este pueblo de labios me honra, pero mi corazón está lejos de mí. Citando al profeta Isaías. Estamos en Mateo capítulo 15, ¿no? Ahora, ¿sabe lo que eso significa? Que cuando yo pongo la tradición, cualquiera que sea, por encima del mandamiento, oiga bien lo que estoy diciendo, cuando usted coge una tradición cualquiera que sea y la pone por encima del mandamiento, es probable que usted esté cayendo en ese grupo de personas que honran a Dios solo de labios y su corazón está lejos. ¿Se da cuenta de lo que yo estoy diciendo? Eso lo dijo el Señor, no lo dice yo. El Señor dice: este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos de mí, porque estaban dándole más valor a una tradición que al mandamiento. Eso es lo que el Señor está explicando en Mateo capítulo 15. Si usted quiere, usted puede estudiarlo de todas las maneras, buscarle todos los ángulos, y va a tener que concluir que el Señor está hablando que las tradiciones, ninguna puede estar por encima del mandamiento de Dios. Así que la segunda cosa, ya dije, la primera es la circunstancia, ¿no? La segunda cosa que vamos a ver acá es la importancia de la palabra de Dios, el mandamiento. Cuando el Señor habla de mandamiento ahí, se está refiriendo a la palabra, ¿no? No se está refiriendo a otra cosa. Ahora, el tercer punto, que acuérdense, estamos en el primer siglo, usted es creyente, está muy bien, ya tiene problema con la circunstancia, el rey Herodes está buscando para decapitarlo. Ahora tenemos estos judíos que están tratando de enseñar tradiciones y poniendo leyes y mandamientos que no hay que cumplir, pero ahí está, usted está ahí en el primer siglo. Ahora, la tercera cosa que aparece en ese tercer siglo, en ese primer siglo, es el tema de las corrientes doctrinales que aparecieron. ¿Qué le parece? Y yo sé que si viene un ateo y empieza a decir que Dios no existe, para usted es muy fácil resistir eso, ¿no? Si viene un ateo y dice Dios no existe, para usted sería muy fácil resistir eso porque está negando a Dios. Pero, o si viene un testigo de Jehová, un mormón, no voy a seguir mencionando, voy a hacer cosas que haya uno acá, ¿no? Pero esos, usted dirá, no, esos no son, y ya, es muy fácil resistir. Pero el problema es que a veces hay personas que son tan parecidos a nosotros, que inclusive están con nosotros,
dentro de la iglesia y se parecen tanto, pero aquí en su cabeza y en su corazón tienen unas ciertas cosas. Mire, lo más difícil de detectar es una media verdad. Le pongo un ejemplo para entender. Media verdad, algo, bueno, si es media verdad, entonces es mentira, pero es más difícil detectar. Con que Dios os ha dicho que no podéis tocar ni comer el árbol. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y qué le dijo Eva? ¿Qué le dijo? ¿No se acuerdan ahora? Vamos a Génesis capítulo 3. Eva dice, podemos tocarlo, no podemos comerlo. ¿Se acuerdan? ¿Y qué le dijo Satanás? Con que sabe Dios que el día que de él comiere, seréis igual a él, porque conoceréis el qué. ¿Eso era verdad o era mentira? Bueno, depende. La media verdad está en el hecho de que no iban a ser igual a Dios en el sentido de Dios. Ahora iban a saber el bien y el mal. Dios sabe el bien y el mal. Entonces en eso iban a ser igual a Dios. Pero lo que el diablo le metió a Eva no era que iban a tener conocimiento. No. Es que iban a ser iguales a Dios. Entonces vuelvo al tema, ¿no? El asunto es que una verdad sutil, una mentira sutil, es más difícil de detectar. En ese tiempo, la mentira del diablo, y que el Señor los reprenda, era el gnosticismo. Esta gente estaban diciendo, mire, sí es verdad, Cristo murió en la cruz, Cristo estaba ahí, pero no fue un hombre que murió ahí. No fue un hombre, fue un espíritu. Porque en la carne no puede haber nada santificado como Dios. Porque esta carne está totalmente perdida. Y óyame, y sí, claro, murió en la cruz y estaba ahí, pero fue en espíritu que vino. ¿Usted se da cuenta? Entonces, como creyente en el primer siglo, usted tenía que lidiar con las circunstancias, tenía que lidiar con las tradiciones y tenías que lidiar con las doctrinas como esta del gnosticismo que estaban corriendo. Ahora bien, se abre la puerta a los gentiles. ¿Se acuerdan cuándo se abrió la puerta con los gentiles? Fue con el apóstol Pedro. No era Pedro el hombre que Dios había predeterminado que llevara el mensaje a los gentiles, pero quien abre la puerta fue Pedro con Cornelio. Estaban ahí, Pedro fue y se maravilló de que también en los gentiles se derramara el Espíritu Santo igual que en los judíos. ¿Se acuerdan del episodio, no? Ok. Luego Pablo se convierte y entonces ahí es donde se le hace el llamado todavía futuro en ese momento, pero no, ve, le dijeron a Ananías, ¿se acuerdan? Ve, porque instrumento escogido me es este, para hablar a los gentiles, a los reyes y etcétera. Entonces, Pablo es el que realmente estaba encomendado ya, predeterminado por Dios para llevar el mensaje del evangelio a los gentiles. De hecho, yo así haciendo de las conjeturas que yo hago, que a veces, ustedes saben, me perdonan esta, ¿no? Yo digo que Pablo, desde que se convirtió, cuando abrieron los ojos, al ratito después, usted lo veía que estaba yendo a donde los judíos a predicar el evangelio, a predicarle acerca de la resurrección de Cristo, y estaba emocionado Pablo ahí. Pero entonces el resultado que Pablo tenía era frustrante, porque Pablo se esforzaba y más se esforzaba, y la Biblia dice que mientras más se esforzaba Pablo, más confundía a los judíos. Entonces yo digo, bueno, pero es que, amigo, a usted no lo estaban mandando a hablar a los judíos. Usted tenía un propósito de Dios, hablar a los gentiles. No había puerta para Pablo para predicar a los judíos. La puerta que él tenía abierta era para los gentiles. Y después que se le abre, que él entiende y es encomendado en Antioquía y sale juntamente con Bernabé, entonces usted ve todo lo que pasó, cómo fluyó todo, cómo se abrieron las iglesias, cómo se escribió el Nuevo Testamento, todas las cartas, todo, porque estaba cumpliendo con el propósito, ¿no? Ahora bien, predicarle a los gentiles
trajo como consecuencia un grave problema para el creyente del primer siglo. Y es que esa gente, los gentiles, usted sabe, perdidos, hacían cosas que uno decía, Dios mío, ¿y dónde las sacan? Porque, y cuando Pablo corrige alguna de esas prácticas que se estaban metiendo en la iglesia, dice que ni aún los gentiles son capaces de hacerlo. Usted se imagina lo malo que eran esos gentiles, ¿no? Lo desacatados que estaban, ¿no? Si no, piensa en la iglesia de Corintios, ¿no? Con todas las cosas que pasaban allá, ¿no? Y tenían, bueno, yo no voy a dar detalles, pero tenían de todo. ¿Usted se imagina? Entonces eso trajo problemas en la iglesia. Usted es creyente en el primer siglo, acuérdese. Usted es un judío que nunca ha hecho nada, que no se ha contaminado con cerdo, que no ha hecho, y está ahí tranquilito. Y después vienen estos gentiles con eso alboroto, esa cosa. Viene un dominicano con un merengue en el medio del culto. ¿Usted se imagina? De eso que estoy hablando. Y mi Terrazzi sentado acá. De eso que estoy hablando. Mi Terrazzi tuvo que fajarse con este pueblo para ponerlo así como, ¿verdad? Tranquilo, aguántense. Eso era lo mismo, en un sentido, ¿no? Respetando toda la distancia que puedan haber. Ahora, tenían el problema con los gentiles, el mundo. El mundo había llegado a la iglesia, a la contaminación del mundo. Entonces ahora tenían que cuidarse, no solamente de Herodes, no solamente de las tradiciones, no solamente de las doctrinas raras, sino también de todas esas prácticas mundanas. Pero usted creyente, ¿tenían su desafío o no? ¿Tenían su desafío o no la iglesia del primer siglo como creyente? Ahora hay usted y yo aquí en el siglo XXI, ahora ya dejemos a esa gente tranquila allá y venimos para acá. Volvamos acá al siglo XXI. ¿Cuáles son entonces y cómo enfrentar en primer lugar nuestras circunstancias? La circunstancia de ellos estaba relacionada con Herodes, pero vamos a sacar de ahí el comportamiento de Pedro. Acuérdense que le dije, Pedro estaba tranquilo la noche antes de morir. ¿Cómo te pones tú ante la circunstancia del siglo XXI? ¿Cuál es tu reacción cuando no tienes para pagar la tarjeta de crédito? Cuando no tienes para pagar la casa, cuando tienes una terrible enfermedad. ¿Cómo te pones tú? ¿Estás tranquilo? ¿O te angustias? Un creyente angustiado no le agrada a Dios, ¿eh? Y mire, usted, yo sé, yo he estado angustiado, ¿eh? O sea, déjeme decirle, yo he estado, ¿eh? Y me he salido de control, ¿eh? Pero eso no le agrada a Dios. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, ¿se da cuenta? La paz de Jesucristo que sobrepasa todo entendimiento guarda nuestra mente y nuestros corazones. Oye, no os afanéis por nada. Cada día tiene su propio afán. Estoy parafraseando, ¿no? Pero hay muchos textos que nos enseñan que Dios no quiere bajo ninguna circunstancia que usted y yo estemos afanados, angustiados, desesperados, pero no destruidos. El apóstol Pablo, ¿no? ¿Se da cuenta? Ahora, ¿cómo reacciona usted? ¿Y cuál fue el secreto de Pedro? Porque tenemos que mostrar ahora, porque yo sé que las circunstancias a veces, mire, hay circunstancias, circunstancias que te ponen en un estado de... Yo no digo que eso no va a pasar en un creyente, pero Dios no se agrada de que pase eso, de que usted se angustie al extremo, por ninguna cosa que suceda, porque Él tiene el control de todo, y tiene el control de tu vida. Entonces yo pienso que la manera como usted puede contrarrestar la circunstancia para permanecer en perfecta paz, como estaba Pedro, es con una vida de intimidad con Dios, una vida de devoción con Dios. Miren, devoción y devocional no es lo mismo, porque el devocional a veces se convierte en algo mecánico que los evangélicos hacemos en la mañana para salir del paso. Yo estoy hablando de devoción, de enamorarse de Dios. Yo estoy hablando de un corazón que se mantiene en esa intimidad con Él.
que puede lograr durar tiempo a solas con su Dios, porque anhela estar con Él. De eso que yo estoy hablando. No de ponchar la tarjeta en la mañana, no, de eso no. Y no es malo hacer devocional, es bueno porque por lo menos te da un hábito, ¿no? Pero eso debe convertirse. En algún momento, esa práctica devocional tiene que convertirse en una vida de devoción a Dios. Si no produce eso, entonces ¿de qué sirve? No sirve de nada. El final del devocional es una vida de devoción a Dios, donde tú en el día te puede pasar lo que te pase. Gracias, Señor. Estás confiado, estás tranquilo en sus manos. Se supone que el devocional te prepara para el día, precisamente para cuando tú salgas por ahí. Si tú tienes una vida de devoción, entonces lo que sea que pase, tú estás tranquilo. Y se lo dice un hombre que ha estado intranquilo muchísimos días, que ha estado angustiado muchísimos días por cosas. En estos días me robaron una goma de la marquesina de la casa y ni servía, el aro estaba roto y la goma también, y me la robaron. Yo me sentí mal, oye eso. Yo no la había botado, no sé ni por qué, pero me la robaron, entonces ya yo me sentí mal por eso. Oiga eso. Gran cosa se llevó el ladrón ese día. Yo creo que después la va a tirar en la puerta. Pues se veía nueva la goma, pero estaba desbaratada. Por eso estaba ahí. Pero me sentí mal yo. Pero bueno, las circunstancias, ¿no? Ya dije, ¿cómo se hace frente a las circunstancias de la manera correcta? Con una vida de intimidad con Dios, no hay otra forma. Segundo lugar, la tradición. Ustedes se acuerdan que le hablé de la tradición, mandamiento, tradición. Hay tradiciones que son buenas y saludables, que no contrarrestan lo que la Biblia dice. Esas tradiciones usted las puede conservar y las puede practicar, no hay problema. El asunto viene cuando esa tradición coge tanta fuerza en su vida que todavía lee las escrituras te mandan a hacer algo y tú dices no. ¿Por qué? Porque tu tradición no te deja. Entonces ahí viene el problema. Ahí viene el problema. La Biblia, la palabra de Dios, es la que debe regir toda práctica y conducta, no solo de la iglesia, sino de tu vida en tu casa, en el trabajo, en todas partes. Porque no en vano el Salmo 119, verso 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo? ¿Qué fue aquello? Bueno, está bien. El asunto es que cuando la Biblia habla de lámpara, fuego, lámpara, es fuego. Y esa lámpara en particular era una con un palo largo que se ponía casi al nivel de los pies, para que cuando fueras caminando, acuérdense, no habían calles, era en sandalia, no habían zapatos cerrados, los escorpiones, las alimañas, esos animales venenosos corrieran, ¿no? Porque por el fuego corrieran. Lámpara es a mis pies tu palabra. Es decir, la palabra de Dios te hace pisar firme y seguro. Las tradiciones no. Las tradiciones no. Pero no solamente la palabra es lámpara a tus pies, sino que es lumbrera a mi camino. Ahora se está refiriendo a la luz que irradia el fuego, no al fuego en sí. Y en ese caso, la luz ilumina hacia dónde tú vas. Puedes ver el camino. ¿Te das cuenta? Así que, cuando yo cojo la palabra de Dios y la uso como lámpara, alejo al enemigo. Alejo al enemigo. Acuérdense que el Señor Jesucristo venció todas las tentaciones del diablo, como con la palabra. Y el enemigo, dice la Biblia, se fue y lo dejó. Lo que significa que usando bien la palabra como lámpara, cualquier cosa que venga a hacerme daño, se aleja. Usando la palabra. Y usándola como lumbrera, me indica cuál es el propósito de Dios en mi vida. Acuérdense del apóstol Pablo. Él estaba confundido al principio y confundía más a la gente. Ahora, cuando se alineó con el propósito de Dios, miren todas las puertas que se abrió.
porque tenía clara la lumbrera, podía ver para dónde iba, podía ver su propósito, para cuál Dios lo había llamado. Cada uno de nosotros tiene un propósito por el cual Dios te llamó. Y todavía estás aquí, estás vivo. ¿Estás vivo? O hay un muerto aquí. Estamos vivos todos, ¿no? Si estás vivo, si todavía respiras, es porque hay un propósito contigo. Dios te mantiene aquí porque quiere que tú hagas algo. Porque quiere que tú... Acuérdense que dice la Biblia que Dios, que tenemos que andar en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Y yo voy a hacer un atrevimiento acá. Ahora, un atrevimiento voy a hacer. Yo pienso que Dios preparó obras para que Juan Miguel camine por ellas. Pero también preparó obras para que tú camines por ellas. Porque no somos iguales. Probablemente coincidamos en alguna de esas buenas obras, ¿no?, que tenemos que hacer. Pero no necesariamente tenemos que coincidir en todo. Para mí Dios tiene un conjunto de buenas obras que Él quiere que nosotros andemos individualmente para cada uno. Ese fue el atrevimiento, decir eso, ¿no? Yo pienso que es así. ¿Cuáles son tus buenas obras por las que tienes que andar? Lumbrera a tu camino. En la palabra de Dios tú vas a encontrar cuáles son las tuyas, porque es lumbrera a tu camino. Te indica, te hace ver por dónde debes andar, ¿no? Ahora, continuando, pues ya tenemos que ir cerrando, ¿no? Tenemos que ir cerrando. Tenemos todavía el tema tenemos la circunstancia, la tradición y la doctrina, las corrientes doctrinales. Entonces ahí entra el pasaje que leyó mi hermano, en 1 de Pedro 3:15. Ahora, lo que quiero que entendamos es algo. Usted y yo como creyente no estamos llamados a andar con un mensaje apologético en la calle. ¿Qué quiere decir eso? No estamos llamados a estar peleando con todo el mundo defendiendo el evangelio en la calle. Ese no es el llamado nuestro como iglesia, no. No es ese. Nosotros el llamado que tenemos es evangelizar y hacer discípulos. Ese sí es nuestro llamado. No es aprender Biblia para salir a pelear, eso no es. Pero, el creyente tiene que estar siempre preparado para todo aquel que demande conocimiento acerca de la esperanza que hay en nosotros. Ahí hay que estar claro. Así que por ahí hay mucho viento de doctrina. Hay evangélicos que tú dices son evangélicos, pero tienen esto, tienen aquello, tienen lo otro. Y tú no sabes ya al final, cuando tú juntas las dos cosas, si realmente son evangélicos o no, y te pone la duda, ¿no? Bueno, está siempre preparado. Nuestras iglesias, por muchos años, han llevado el estandarte, ¿no?, la bandera de decir que somos los que más estudiamos Biblia. Usted sabe, un templo bíblico, ¿no? O esto no es un templo bíblico. Un templo bíblico. Entonces nosotros suplimos de herramientas al pueblo de Dios, al evangélico que se congrega en esta y en la otra, y en cualquier otro templo bíblico, suplimos de herramientas para que usted se prepare. Tenemos escuela dominical, tenemos, yo oí ahorita aquí, culto de estudio bíblico. Y ahora hasta instituto tenemos, que no teníamos escuela de formación, ¿no? Donde usted puede prepararse. Hay diversas maneras de usted estar siempre preparado. Igual se trata de la palabra, como en el caso de las tradiciones, pero ahora no es para filtrar las prácticas de la iglesia, ni la práctica de su vida. Ahora es para estar listo, para cuando vengan a cualquier viento de doctrina, cualquier viento de doctrina que viene, usted esté preparado y sepa en quién usted ha creído y lo que usted ha creído. Esté firme, que no se deje llevar. Santiago dice que el hombre de doble ánimo se lleva, ¿verdad? Se deja llevar de un lado a otro. Pero esas son las personas que no tienen un ancla segura. Usted se convirtió y va para el cielo, sí, es verdad. Pero también usted tiene que estar preparado, como dice Pedro. Siempre preparado. Pero dése cuenta que Pedro no dice siempre preparado para agarrar y embrujarse. No. Es con mansedumbre, con reverencia.
Con cuidado que usted va a hacer la defensa de su esperanza, de su fe. Entonces, nos queda los gentiles, ¿no? Esos perversos, ¿no? Que se metieron a la iglesia, ¿no? Usted sabe. Ahora aquí hoy, el mundo ha invadido la iglesia. Cada vez son más las prácticas mundanas que son vistas en las iglesias. Cada vez son más las cosas que pasan en el mundo que se están viendo aquí en la iglesia. Voy a citar un caso porque yo sé que esa muchacha no está aquí en la iglesia, en esta iglesia. Y también yo sé que aquí no cuentan las cosas que uno dice en el púlpito. Aquí no se lo dicen a nadie. Entonces voy a confiar en ustedes, ¿no? Voy a confiar en ustedes. Oí a una muchacha decir que está fajada estudiando los evangelios. Yo digo, wow, ¿es bueno o es malo eso? ¿Es bueno o es malo eso? Ahora, si usted tiene 5 años en la iglesia y todavía no lo había leído, entonces eso es malo. ¿Usted se dio cuenta? Yo estoy confiando en todos los que están aquí. E inclusive los que andan conmigo. Que no lo van a decir más para adelante. Por si acaso. Por si acaso. Y está en vivo en las redes. Esto está bonito, esto. Es bueno estudiar los evangelios, pero descuidarte en el estudio de la palabra es malo. ¿Cuánto tiempo dedicas tú al estudio de la palabra? Los gentiles son perversos, ¿no? Pero hay 3 cosas que usted debe hacer para combatir cualquier tipo de mundanalidad que esté en la iglesia, ¿no? Y ahí con esto estamos terminando. Miren, no améis al mundo ni las cosas que están al mundo, porque si tú amas al mundo, el amor del Padre no está en ti, ¿verdad? Ahora, si usted está conmigo y se va a la carta de Primera de Juan, capítulo 2, que es donde estamos haciendo la memoria de ese texto, se va a dar cuenta de algo interesante. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ese texto lo conocemos, lo hemos leído muchas veces. Un creyente que quiere combatir la mundanalidad en la iglesia o en su propia vida, lo primero que tiene que hacer es cuidarse de lo que su carne anhela. De lo que tu carne anhela. ¿Sabe por qué? Porque si te vas a la tesis de Santiago, Santiago presenta que los pecados nacen de lo que tu carne anhela, de lo que tu corazón desea. Y como eso es así, tú tienes que cuidarte de lo que tu carne anhela. Tienes que hacer el esfuerzo, un esfuerzo consciente de aquellas cosas que tu carne anhela, porque es que la carne lo anhela. Tú quieres hacerlo, la carne te lleva a hacerlo, pero por la obediencia a Cristo, yo tengo que someter todo pensamiento a su obediencia, llevarlo cautivo a Cristo y entregarlo a Él para que mi carne no tenga el control de mí. El creyente tiene que cuidar lo que su carne anhela. Tiene que luchar con eso. Es una lucha. Ay, esa es mi debilidad. ¿Usted ha oído eso? Yo lo he oído, ahora yo te voy a decir algo con respecto a esa debilidad. Dios no nos ha dado ninguna prueba que no sea humana. Y fiel es Dios que juntamente con la prueba nos da la salida para que podáis soportar. Si usted dice
que su debilidad lo está llevando a caer, ¿sabe lo que usted está diciendo? Que Dios se le fue la mano con usted. Que Dios le puso una carga que usted no puede llevar porque usted es débil. Y como es tan pesada, ay, el pobrecito evangélico no puede, entonces cae. Ay, esa es mi debilidad. Bueno, hermano, mire, le voy a decir una cosa. Todos no tenemos la misma fuerza en el evangelio. Pero si usted está luchando con algo, es porque Dios ha permitido que esté ahí y es porque usted lo puede vencer. Porque Él no te va a poner una carga más allá de lo que tú puedas soportar. Ay, no me diga. ¿Quieres que te lo diga? Yo te lo puedo decir de dos formas, mira. Te lo puedo decir como el escritor de Hebreos, que es más suave. O te lo puedo decir como decía el Señor Jesucristo. Tú, con anestesia o sin ella. Te voy a decir como decía el Señor Jesucristo primero. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo, porque mejor te es entrar al reino de los cielos tuerto que teniendo dos ojos quedarte afuera. Yo no veo muchos tuertos aquí, voluntarios, que hayan decidido sacarse el ojo porque están mirando cosas. Voluntario, usted puede estar tuerto porque le pasó una cosa, pero no porque usted dijo, déjame sacarme este ojo, porque este ojo me está haciendo la vida imposible. Así lo dijo el Señor Jesucristo. Ahora, ¿sabe cómo lo dijo el escritor de Hebreos? En capítulo 12 ahí de Hebreos. ¿Sabe lo que dice? Porque todavía no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Así que tiene que cuidar lo que tu carne anhela, ¿no? Y tiene que ponerle empeño a eso. Como dicen los muchachos, ¿no? Porque hay algunos jóvenes, hay que ponerle pila a eso. Hay que buscar la forma, ¿no? De contrarrestar. Sácate los ojos. Ey, no literal, por favor, pero hacer el esfuerzo, es una lucha, tiene que pelear. El creyente, en segundo lugar, tiene que cuidarse lo que sus ojos ven. ¿O no sabéis que la lámpara del cuerpo son los ojos? Si tu ojo es malo, todo tu cuerpo es malo. Entonces lo que tú ves, tienes que cuidarlo. Casi siempre cuando yo pienso en esto, pienso de una vez en la pornografía, pienso de una vez en las cosas terribles, en las muchachas que pasan por la calle. Estoy hablando desde el punto de vista de los hombres, ¿no? O de las mujeres que mira que el maquillaje de aquella, que no le pega esa blusa con el cabello, que no se arregló ayer, que mira que tiene... Yo sé. Que los zapatos que tiene no le combinan. O sea, lo que tus ojos ven, no, lo que tus ojos ven. Pero yo me voy un poquito más allá. A veces tus ojos ven una jipeta que pasa por ahí y dices, ay, yo quisiera esa jipeta. Y empiezas a codiciar por lo que están viendo tus ojos, ¿no? Peor. Pero la sierva de aquel siervo, Ay, si yo tuviera esa sierva. A veces la muchacha tiene amor y hay varones que están deseando que terminen porque están chequeando. Y hasta a veces sean capaces de orar para que termine esa relación. Pero a veces tú ves la prosperidad del otro y tú dices, ay, hay un himno que nosotros cantamos, cuando de otros vea, yo no canto bien, pero lo voy a cantar para que se martiricen un ching. Cuando de otros vea la prosperidad y tus pies claudiquen tras de su maldad, cuenta las riquezas que tendrás por fe, donde el oro es polvo que hollará tus pies. Bendiciones cuantas tienes ya, bendiciones Dios te manda más, bendiciones te sorprenderás cuando veas lo que Dios por ti hará. Lo que tus ojos ven tienen que cuidarlo. Lo que tus ojos ven tienen que cuidarlo. Un creyente cuida lo que su carne anhela, un creyente cuida lo que sus ojos ven. Y por último, un creyente cuida lo que de este mundo te seduce, la vanagloria de la vida. Miren, ya cerré mi Biblia.
Un creyente cuida lo que de este mundo le seduce. Hay creyentes que hacen un gran esfuerzo por las cosas que este mundo ofrece. Esfuerzos universitarios. Yo soy graduado de la universidad, ¿eh? Yo no uso anillo de ningún tipo, pero ni de bodas, ¿eh? Y estoy felizmente casado por casi 30 años, pero yo no uso anillo de ningún tipo, ni prendas, ni nada de eso. No tiene nada que ver con el Evangelio, por si acaso empiezan a preguntar, ¿no? Pero yo soy graduado de la universidad y no estoy en desacuerdo con que los jóvenes se preparen y estudien y se fajen. Pero cuando la universidad se convierte en un obstáculo para tú vivir la vida cristiana, entonces tú tienes que pensar qué es lo que te está seduciendo de este mundo. Cuando el trabajo se convierte en un obstáculo para tu vida cristiana, entonces tú tienes que tener cuidado con eso. Ya sea porque tienes un horario complicado que no te permite ir a la iglesia, o ya sea porque quieres trabajar tanto en un negocio propio que quieres darle ahí, y se te olvida de que tu propósito es hollar el oro con los pies en el reino de los cielos. No es acumular riqueza en este mundo. No está mal que usted, si tiene un buen trabajo, tenga. Eso no está mal. Eso no es pecado. Eso está bien. Y que usted se esfuerce y que haga un trabajo correcto. Que usted llegue a una empresa y inmediatamente por su trabajo, por su conducta, por su comportamiento en todo, usted escale, usted suba y bueno, le tengan en alta estima. José hizo eso, ¿no? Porque fue fiel a su trabajo. Eso está bien. Pero si eso hace que tú tengas problemas con tu vida cristiana, entonces tienes que revisar qué te está seduciendo de este mundo. Si tienes que renunciar a un trabajo porque lo que haces en el trabajo o lo que te mandan a hacer en el trabajo choca con los principios bíblicos, deje eso. Búsquese otra cosa que hacer. Porque tienes que cuidar lo que del mundo te seduce, ¿no? Tienes que cuidar eso. Entonces, mis hermanos, miren, terminamos acá. En primer lugar, para enfrentar las circunstancias, usted tiene que tener una vida de devoción a Dios. En segundo lugar, para enfrentar las tradiciones, usted tiene que tener un excelente contacto con la palabra para que ella sea lámpara y lumbrera. En tercer lugar, si usted tiene problemas con... Ahí lo agarré. ¿Cómo? Con las doctrinas, señores, pero bueno, con los vientos, Usted tiene que estar siempre preparado, y para prepararse, acuérdese, escuela dominical, estudio bíblico, escuela de formación, para prepararse en lo que creemos nosotros, ¿no? Los templos bíblicos. Y si usted tiene problemas con el mundo, cuida lo que tu carne anhela, lo que tus ojos ven y lo que el mundo te seduce. Que el Señor te bendiga.